3 meses después de enterrar a mi esposa, mi hija cambió la cerradura de mi casa y dijo que era por mi seguridad. Nunca imaginé que el silencio pudiera tener peso. Desde que Martha murió, la casa suena diferente. Las paredes ya no respiran su voz. Solo el reloj del salón marca el tiempo con una paciencia cruel. A veces me sorprendo hablando solo, como si esperara que ella contestara desde la cocina. Pero solo responde el eco. El olor a lavanda aún flota en el aire, aunque ya no sé si proviene del sofá donde ella solía sentarse o de mi memoria. Cada rincón parece conservar algo suyo. Un pañuelo olvidado en la cómoda, una taza de té con la marca de sus labios. Me aferro a esos restos como si fuesen anclas. Michelle, mi hija mayor, empezó a venir cada fin de semana. Al principio me pareció un gesto precioso. Me traía empanadas del mercado y siempre decía: «Papá, tienes que cuidarte, mamá me lo pediría». Yo le creí. Me gustaba verla moverse por la casa, recoger las cortinas, cambiar las flores del jarrón, limpiar el polvo de los marcos. Su presencia daba calor, pero poco a poco sus visitas comenzaron a tener otro tono. Un día trajo un sobre y me pidió firmar unos papeles para actualizar los servicios de la luz. No me molestó. Luego quiso revisar mis pastillas, por si alguna estaba caducada. Hasta ahí bien. Pero cuando una tarde, sin avisar, cambió la cerradura principal y me entregó una nueva llave, algo en mi pecho se encogió. «Es por tu seguridad, papá. No quiero que cualquiera entre», me dijo sonriendo. «¿Cualquiera?», pregunté. «Aquí no entra nadie que yo no invite». «Ya, pero tú olvidas las cosas últimamente», respondió sin mirarme. Aquella frase me dolió más de lo que imaginaba. No porque fuese mentira, quizá sí olvido algunas cosas, sino porque sonaba a juicio. Desde ese día comencé a notar pequeños cambios. El teléfono fijo empezó a sonar menos. Michelle decía que filtraba las llamadas para que no me molestaran con publicidad. La señora de la limpieza, que venía desde hacía años, dejó de aparecer. Le dije que ya no hacía falta, que yo me encargo, me explicó mi hija. Todo parecía lógico, pero había un hilo invisible que empezaba a tensarse. Una tarde de domingo, mientras veía las noticias, Michelle se sentó a mi lado con su portátil. «Papá, he estado revisando tus cuentas. Hay cargos duplicados en el banco y algunos pagos que podríamos cancelar». «¿Revisando mis cuentas?», pregunté sorprendido. «Sí, tengo acceso. Me diste la contraseña hace meses, ¿recuerdas?» «No, no recuerdo haber hecho eso». «Bueno, la cambié para evitar riesgos. Hoy en día hay muchos timos online». Intenté sonreír, pero por dentro sentí una punzada. Me quedé en silencio. No quise discutir, pero algo me decía que estaba cruzando una línea que ni siquiera veía. Esa noche, cuando se fue, busqué el ordenador. Intenté entrar en mi cuenta. Tecleé la contraseña que llevaba usando años, el nombre de Martha y su fecha de nacimiento. Acceso denegado. Lo intenté 3 veces, lo mismo. Una mezcla de frustración y miedo me subió por el pecho. Cerré el portátil y me quedé mirando la oscuridad. Al día siguiente apareció Andy, mi hijo menor. Vive en Madrid, trabaja por temporadas en una empresa de mudanzas. Siempre ha sido más relajado que su hermana. «¿Qué tal, viejo?», me dijo abrazándome. «Bien, hijo. Tu hermana ha estado ayudando con la casa». «Ya me lo contó. Dice que está preocupada por ti». ¿Preocupada o controlando? No te enfades con ella. Desde que mamá se fue, no sabe qué hacer con su vida.
Ya, respondí, aunque por dentro pensé, no es su vida la que está cambiando, es la mía. Andy no se quedó mucho. Me trajo pan, me arregló el televisor y se fue diciendo, «Te llamo mañana, ¿vale?» Cuídate, papá. Esa misma noche, mientras cenaba una sopa fría y escuchaba el noticiero, oí el sonido de un mensaje en mi móvil. Era de Michelle. «Papá, recuerda que mañana viene el técnico del gas. No abras la puerta si no estoy yo. Puedo pasar antes a firmar el contrato nuevo». No había pedido ningún técnico. Nadie me había preguntado si quería cambiar nada. Pero su tono no dejaba espacio a la réplica. Empecé a notar algo inquietante. Cada gesto suyo venía envuelto en una palabra dulce, como si el azúcar sirviera para ocultar el control. Por tu bien, para ayudarte, porque te quiero. Un día bajé al supermercado del barrio. La cajera, una mujer amable que me conoce de años, me dijo, «Don Ricardo, su tarjeta no pasa». «¿Cómo que no pasa?», pregunté. «Pone que está bloqueada». Me encogí de hombros, pagué en efectivo, y al volver a casa llamé a Michelle. «Ah, sí», respondió. «Bloqueé temporalmente la tarjeta. Había movimientos raros». «No te preocupes, yo te sacaré dinero cuando lo necesites». «¿Bloqueaste mi tarjeta?», dije con incredulidad. «Sí, papá, es por seguridad. Por primera vez en mucho tiempo sentí rabia. No era solo por el dinero, era por la sensación de estar siendo reducido a un anciano incapaz». Colgué sin despedirme. Esa noche apenas dormí. En la penumbra del salón, la lámpara reflejaba las motas de polvo flotando, y pensé en Marta. Ella siempre decía, «Confía, pero no te dejes mandar». Me levanté, busqué entre los papeles del escritorio y encontré un número viejo, escrito a mano. Luis Ramírez, abogado. Hacía años que no hablábamos, pero supe que tarde o temprano iba a necesitar entender qué estaba pasando. A la mañana siguiente, antes de que pudiera marcar, oí el motor de un coche. Michelle bajó con un tono apresurado. «Papá, he hablado con el banco. Dicen que deberías dejarme firmar los pagos automáticos. Así te olvidas de todo». «No me olvido de todo», respondí seco. «A veces no recuerdas las cosas, papá. No quiero que te engañen». «¿Engañarme o quitarme de en medio?», pregunté sin pensar. Ella me miró como si hubiese dicho una barbaridad. Luego suspiró, y con ese tono que usan los médicos cuando hablan con los pacientes, dijo, «Eres mi padre. Todo lo que hago es por ti». Salió de casa sin esperar respuesta. Me quedé solo, con la llave nueva en la mano, mirando la puerta cerrada. El silencio volvió a llenar el salón. Pero ya no era el silencio de la soledad, era el de la sospecha. Y en ese silencio, por primera vez, sentí miedo. No supe si fue el frío de la mañana o el silencio de la casa lo que me hizo despertar. Desde que descubrí la verdad sobre Clara, el sueño se me escapaba como arena entre los dedos. Me levanté sin hacer ruido, como si aún quedara algo por respetar en esa casa que ya no sentía como mía. Clara no volvió a casa esa noche, no dejó nota ni mensaje. Solo su perfume aún flotaba en el aire del pasillo, como una mentira dulce que se niega a desaparecer. Bajé a la cocina y preparé café. El amargor me recordaba que seguía vivo. Encendí la radio por costumbre, pero no presté atención a las noticias. Todo me parecía lejano, como si la ciudad siguiera su curso, mientras mi mundo
se desmoronaba lentamente. «Papá, ¿has visto a mamá?» La voz de Samuel me sacó de mi letargo. Me giré. Ahí estaba mi nieto, con el pijama arrugado y el pelo revuelto. Tenía solo 8 años, pero sus ojos ya entendían más de lo que deberían. «No, hijo, aún no ha regresado», respondí, intentando que mi voz sonara tranquila. Él asintió despacio, sin preguntar más. Me sentí culpable. Un niño no debería acostumbrarse a la ausencia. Aquella tarde me armé de valor y fui al despacho del abogado de Clara. Estaba cerrado, claro, pero su secretaria, una mujer de voz áspera y mirada esquiva, me reconoció. «Lo siento, don Ernesto. La señora Clara no ha dejado instrucciones para recibirlo. ¿Podría al menos decirme si está bien?», pregunté. «No estoy autorizada». La frialdad de sus palabras me caló los huesos más que el viento de enero. Regresé a casa. Las luces de Navidad seguían colgadas, pero apagadas. Ya no tenía sentido encenderlas. Me senté en el sofá, sin encender la tele. La casa era demasiado grande, demasiado vacía, y entonces sonó el timbre. Era una carta, sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja escrita a máquina. «No sigas buscando, papá. Estoy bien. Necesito tiempo para pensar. Por favor, cuida de Samuel. Clara». Ningún «te quiero», ningún «lo siento». Solo una orden disfrazada de petición. Me sentí como un extraño en mi propia historia. Los días pasaron lentos. Samuel volvía del colegio más callado. Yo intentaba mantener la rutina. Le preparaba la merienda, lo ayudaba con los deberes, cenábamos juntos. Pero cada noche, al cerrar la puerta de su habitación, me quedaba mirando el pasillo vacío y me preguntaba, ¿dónde fallé? Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Clara, encontré una carpeta con documentos del banco. Movimientos extraños, transferencias a cuentas desconocidas, compras a nombre de una empresa fantasma, todo firmado por ella. Entonces lo entendí. La casa estaba a nombre de esa empresa. No era mía, ya no. El dolor fue punzante. No solo me había alejado de su vida, me había quitado hasta las paredes que me cobijaban. Fui al notario. Pedí los papeles del testamento de Elena, mi esposa fallecida. Necesitaba entender si Clara tenía derecho a hacer lo que hizo. Y allí, en una cláusula olvidada, encontré una sorpresa. Los bienes inmuebles legados deberán permanecer a nombre de la familia directa, salvo que medie consentimiento expreso de su viudo. Yo nunca firmé nada. Nunca autoricé una venta. Mi hija había falsificado mi firma. Temblaba al salir de la oficina del notario. No era solo una traición emocional. Era un delito. Mi hija había cruzado una línea de la que ya no había retorno. Regresé con los documentos a casa. Me encerré en mi habitación. Llamé a un antiguo amigo, inspector retirado. «¿Crees que esto basta para iniciar una denuncia?», le pregunté. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Sí, Ernesto, pero debes estar preparado, es tu hija». «No, ya no lo es», susurré. Esa noche, mientras preparaba la cena, Samuel se acercó con una hoja. «Hice un dibujo en clase, es para ti». Era un dibujo de los tres. Él, Clara y yo. Sonrientes, bajo un sol amarillo de crayón. «¿Mamá va a volver pronto?», preguntó. Y por primera vez no supe mentirle. «No lo sé, hijo, pero pase lo que pase, tú estarás bien». Los días siguientes
Me dediqué a reunir pruebas, llamadas, correos electrónicos, testigos. No buscaba venganza, buscaba justicia. Elena no merecía que su memoria fuera manchada por la ambición de su hija. Un viernes por la tarde recibí una visita inesperada. Era Lucía, la vecina del cuarto. Traía una bolsa con comida. «He oído rumores. ¿Es cierto lo de Clara?» Asentí en silencio. Ella me miró con compasión, pero también con respeto. «Usted no está solo, don Ernesto, y por primera vez en semanas sentí que alguien me veía. Esa noche, al cerrar la puerta de la casa, pensé en Elena, en su voz, en sus cartas, en su forma de ver el mundo. Ella creía en la bondad, en la redención. Yo no podía permitir que su legado terminara en manos de la mentira. Y así, mientras Samuel dormía, comencé a escribir mi declaración, palabra por palabra, hecho por hecho. Con cada línea sentía que recuperaba algo de mí mismo, algo que Clara no podía robarme. Porque esta historia, aunque dolorosa, aún no había terminado, solo estaba empezando. Al día siguiente me desperté con una sensación de vacío que ni el café más fuerte podía llenar. Había dormido poco y mal, con imágenes del pasado y palabras no dichas repitiéndose en mi cabeza como un eco cruel. No era fácil convivir con la certeza de que la persona a la que dedicaste tu vida, tu esfuerzo, tu amor, ahora te miraba como un estorbo. Me acerqué al ventanal del salón, donde la luz de la mañana se filtraba perezosa. Desde allí veía el jardín, donde de pequeño Sofía solía correr con su vestido amarillo, el mismo que su madre cosió una tarde de primavera. Era imposible mirar ese rincón sin sentir un nudo en la garganta. Me había convertido en un huésped incómodo en mi propia casa. «Papá, recuerda que hoy viene la trabajadora social», me dijo Sofía desde la cocina, sin levantar la mirada del móvil. «¿Otra vez?», pregunté fingiendo sorpresa. «Es parte del protocolo del nuevo centro donde podrías vivir. Quieren conocerte antes de aprobar el ingreso. Centro, ingreso, protocolos». Palabras que usaban para disfrazar lo que realmente era abandono. Asentí sin responder. No valía la pena discutir. No aún. La trabajadora social llegó puntual. Una mujer joven, de mirada profesional pero amable. Se presentó como Nuria. «Señor Manuel, vengo a conversar con usted y conocer mejor su situación. Es importante para nosotros asegurarnos de que reciba los cuidados adecuados». «Claro, pase», dije, mostrándole la silla frente a mí. La conversación fue cordial, incluso humana por momentos. Le hablé de mi vida, de cómo levanté mi negocio de carpintería desde cero, de la muerte de mi esposa, de las tardes de lectura con Sofía cuando era niña. Ella tomaba nota, pero sus ojos decían más que su bolígrafo. «¿Y cómo se siente viviendo aquí con su hija?», preguntó finalmente. Guardé silencio unos segundos. Luego respondí con una voz que no sabía que tenía. «Me siento como un cuadro antiguo colgado en una casa moderna. No estorbo, pero tampoco encajo». Nuria me miró con atención. Asintió lentamente, cerró su libreta y cambió de tema. «He revisado su historial médico. Está en buen estado. No hay señales de deterioro cognitivo significativo». «Me alegra oír eso», respondí con una media sonrisa. Antes de irse, me tocó el hombro con suavidad. «Haré mi informe, pero le aseguro que usted aún tiene mucho que aportar, señor Manuel. No deje que nadie le haga sentir lo contrario». Fue la primera frase que me dio aliento en semanas. Esa noche
Cenamos en silencio. El televisor sonaba de fondo, pero nadie lo escuchaba. «He hablado con Nuria», dijo Sofía de pronto, rompiendo el hielo. «Dice que quizás no sea el momento de enviarte al centro, que puedes quedarte si eso te hace feliz». No supe si sentir alivio o desconfianza. Miré su rostro, sereno pero distante. «Gracias, hija», dije, aunque no estaba seguro de que lo sentía. Días después, mientras regaba las plantas, vi a Sofía hablando por teléfono en el patio trasero. Su tono era bajo, pero lo suficiente para que alcanzara a oír. «Sí, papá aún no sospecha nada». «No, lo de la casa está casi listo. Solo necesitamos la firma». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Firma? ¿Casa? Esa misma noche fui al despacho y revisé los papeles que ella creía escondidos. Encontré un documento de cesión de propiedad. Mi nombre figuraba como firmante. Pero yo nunca había firmado eso. La traición no siempre llega con gritos. A veces se arrastra en silencio, con la tinta de un bolígrafo y la letra de alguien que conoces demasiado bien. Había que actuar, pero con inteligencia y, sobre todo, con dignidad. Las luces de la casa seguían encendidas cuando me desperté por el ruido sordo de una puerta cerrándose. Había sido una noche larga, de esas en las que el insomnio se convierte en juez de tus pensamientos. Me levanté con cuidado, arrastrando las zapatillas por el suelo de madera que crujía como si quisiera advertirme de algo. Bajé las escaleras y encontré a Lucía en la cocina, vestida con la misma ropa del día anterior, revolviendo nerviosamente una taza de té. No me miró cuando entré, pero sabía que mi presencia la incomodaba. «¿No has dormido?», pregunté. «No tenía sueño», respondió, sin apartar la vista del vapor que salía de la taza. Había en su tono una mezcla de culpa y distancia. Me senté frente a ella, con la esperanza de tender un puente, aunque fuera delgado, aunque se tambaleara con el más leve suspiro. «Tu madre solía preparar té con miel cuando no podíamos dormir», dije con nostalgia. Decía que el corazón encontraba consuelo en las cosas simples. Lucía sonrió levemente, pero fue una sonrisa rota, como un cristal agrietado a punto de quebrarse. «Mamá siempre tenía respuestas para todo». «Menos para ti», susurró. El comentario cayó como un vaso al suelo. No respondí. Solo la observé, tratando de entender cuántas versiones de mí había creado en su cabeza. La del padre ausente, la del obstáculo, la del enemigo. «¿Sabes por qué nunca te invité a mi boda?», continuó, como si el silencio la animara a soltar todo lo que llevaba años acumulando. «Porque no quería que me recordaras que alguna vez fui una niña que te admiraba». Mis manos temblaron levemente, pero me obligué a mantener la calma. «Eso fue decisión tuya, Lucía, pero no puedes castigarme eternamente por lo que no sabes». Ella se levantó de golpe, derramando parte del té en la mesa. «Claro que lo sé. Mamá me lo contó todo antes de morir. Lo que hiciste, tus errores, tus secretos». Me quedé helado. «¿Qué secretos?». Lucía me miró como si esperara esa pregunta. «Tu vida antes de nosotras. Las deudas, las mentiras, la otra mujer». Sentí el estómago encogerse. Elena me había prometido que lo dejaría en el pasado, que construiríamos un hogar nuevo, limpio de errores. Pero ahora, años después, esa versión enterrada de mí regresaba, arrastrándose como sombra en la pared.
Eso fue antes de que nacieras, antes de saber siquiera lo que era ser padre. Intenté justificarme, y sin embargo marcó todo lo que vino después, concluyó. Lucía salió de la cocina sin decir más, dejándome solo con el zumbido del té enfriándose y el pasado volviendo a ocupar su lugar en la mesa. 2 días después, recibí una notificación judicial, una solicitud de interdicción presentada por Lucía, alegando incapacidad mental para gestionar mis bienes. En pocas palabras, quería incapacitarme legalmente. Llevé el documento a mi abogado, el señor Ortega, un hombre canoso y de voz suave que había sido amigo de Elena. «Esto es muy serio», me advirtió mientras ajustaba sus gafas. «Si prospera, no solo perderás la administración de tus cuentas, también podrían internarte si algún juez lo considera. ¿Pero con qué pruebas? En este país basta con que la parte demandante presente un historial médico, una evaluación psicológica manipulada o incluso declaraciones de vecinos». Me quedé mudo. Era una guerra que no vi venir, una lanzada desde el mismo corazón que yo había cuidado. «¿Y qué me recomiendas? Primero, mantener la calma. Segundo, preparar una contrademanda con tus propios informes médicos. Y tercero, investigar qué está motivando realmente a Lucía». Ortega tenía razón. Aquello no era por mi salud. Había dinero en juego. La casa, la pensión de Elena, el fondo de inversión que ella había dejado para nuestro retiro. Todo eso ahora era un campo de batalla. Esa noche encontré una carta dentro de un libro antiguo de Elena, entre las páginas de un poemario de Becker. Reconocí su letra de inmediato. El sobre decía: «Para cuando ya no esté». La abrí con manos temblorosas. «Amor mío, si algún día Lucía te da la espalda, no la odies». Yo misma sembré en ella dudas y verdades a medias. Lo hice por miedo, por protegerla de lo que creí que podía hacerle daño. Pero tú cambiaste, te redimiste, y yo no supe contárselo. No dejes que mi silencio destruya el lazo entre vosotros. A veces, callar también es traicionar. Te ama, Elena. Lloré como no lo hacía desde el funeral. No solo por mí, sino por la verdad que no supe defender a tiempo. Al día siguiente fui a ver a Lucía. No para pelear, ni para exigir nada, solo para hablar. Me recibió con frialdad, pero al mostrarle la carta de su madre, algo en su mirada cambió. No me abrazó, no lloró, pero no me cerró la puerta en la cara. Fue un principio. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado en la cocina, con el sobre abierto sobre la mesa y esa mezcla agria de vergüenza y dolor en la garganta. El reloj del microondas parpadeaba a las 03:12 de la madrugada, como si quisiera recordarme que la noche seguía viva, y yo más solo que nunca. Pero no era tristeza lo que me carcomía. Era algo peor. La certeza de que mi hija ya no me veía como su padre, sino como un obstáculo. El domingo anterior me había dicho que no encontraba mi móvil, que lo había dejado sobre la mesa del salón y que seguro lo había cogido yo sin darme cuenta. La creí, confié, porque uno no desconfía de una hija que ha criado con sus propias manos. Pero ahora todo tenía sentido. Ese mismo domingo noté algo raro. No eran solo los silencios entre nosotros o su forma de esquivar mi mirada. Era ese modo forzado en el que me sonreía, como si supiera algo que yo no, y lo sabía, aquella madrugada,
con los ojos secos de tanto llorar y la mente hecha un torbellino, volví a recorrer la casa en silencio. No sé qué buscaba, pero lo sentía. Sentía que había algo más escondido. Me detuve frente al armario empotrado del pasillo. Era de esos antiguos, con doble fondo de madera. Lo había instalado yo mismo hace años para esconder los regalos de Navidad cuando Lucía era pequeña. Ya nadie usaba ese espacio, o al menos eso creía. Me arrodillé. Deslicé los dedos por la rendija inferior. Al principio no noté nada, pero luego algo, una vibración sorda, un pequeño temblor como el zumbido de un insecto atrapado. Tiré suavemente y ahí estaba mi teléfono. Lo reconocí por el protector desgastado y la grieta en la esquina. Tenía polvo, como si llevara semanas escondido. Al encenderlo, me temblaron las manos. No por miedo, sino por esa intuición brutal que te golpea cuando sabes que estás a punto de ver lo que no quieres ver. Contraseña 2211. La fecha de nacimiento de Lucía. Accedí a las llamadas, borradas, al historial de navegación, vacío, pero en la galería se le escapó algo. Una foto, tomada en mi habitación. Aparecía mi DNI sobre la mesita. Fecha. Hace 3 semanas. Lo había fotografiado sin mi permiso. Otra imagen. La pantalla del banco abierta con mis datos. Fecha. 2 días después. Y por último, un audio. Mi respiración se volvió densa. Lo reproduje. Papá no va a recordar nada. Te digo que está empezando a confundirse con todo. Si firmamos ahora, no se dará ni cuenta. Solo hay que tenerle lejos unos días y luego... Ya está, la voz de Lucía. Y otra voz, de hombre. Fría, calculadora. El tono de quien no ama, sino que calcula. Vale, pero si se pone pesado, lo llevamos a la residencia esa. Allí no pregunta nadie. Paré el audio. Mi pecho se hundió, como si una piedra me aplastara desde dentro. Me querían encerrar, como si ya no fuera dueño de mi mente, como si mi existencia estorbara. Pero no grité, no lloré, no golpeé paredes, simplemente me senté en el suelo, con el móvil en una mano y el alma hecha cenizas. Y ahí, en ese pasillo oscuro, decidí que no me rompería, que no me dejaría desarmar sin luchar. Lucía aún dormía, o eso creía. Volví a mi habitación. Cerré la puerta sin hacer ruido. Apagué el teléfono y abrí mi cuaderno azul. Ese donde anotaba desde hace años todo lo que no podía decir en voz alta. Escribí: hoy supe que para mi hija soy una molestia, que planea apartarme, que me ve como un mueble viejo al que hay que esconder. No sé si me odia o si simplemente nunca me amó como yo a ella. Pero no dejaré que me entierren en vida. Todavía no. A la mañana siguiente, Lucía me saludó con un beso en la mejilla. Sus labios estaban fríos. ¿Dormiste bien, papá? Le sonreí, falso, dolorido. Como un niño, respondí mientras le servía café. La miré. Sus gestos eran los de siempre, tiernos, atentos, pero ahora sabía que eran una máscara, y eso dolía más que cualquier traición. Desayunamos en silencio, yo fingiendo no saber, ella fingiendo que todo estaba bien. Pero en cuanto salió por la puerta, marqué un número que tenía guardado desde hace años. Mi antiguo abogado. ¿Don Ernesto?
Soy Manuel. Necesito su ayuda. Esa tarde fui al banco. Pedí un extracto completo de mis movimientos. Lo que vi confirmó lo que temía. Varias transferencias recientes a una cuenta desconocida, firmadas electrónicamente desde mi perfil. Mostré mi documento. Firmé una reclamación. El director del banco, viejo conocido mío, me prometió revisar las cámaras. Dijo que las imágenes se conservaban solo 30 días. Tenía 7 días para actuar, tal vez menos. Volví a casa con el estómago hecho nudo. En la entrada, una caja, un paquete de una residencia de mayores, a nombre de Lucía, con folletos, tarifas y un sobre con información confidencial, escrito en negrita. No hacía falta abrirlo para saber. Mi hija ya había decidido mi destino. Solo faltaba que yo desapareciera en silencio. Esa noche encendí el contestador. Había un único mensaje. Señor Manuel, le llamamos de la residencia Monte Olivo para confirmar la visita del viernes a las 11:00 Su hija Lucía gestionará la documentación. Gracias. Colgué y entonces entendí. Me quedaban 3 días para impedir mi entierro en vida. Pero no estaba vencido. Aún no. El jueves amaneció gris, como si el cielo supiera que algo estaba a punto de romperse. No dormí en toda la noche. Repasé una y otra vez el audio de Lucía y aquel hombre que había escuchado en mi teléfono. La traición ya no era una sospecha. Era una realidad con voz y fecha. No podía enfrentarla sin pruebas sólidas, sin un plan. Pero tampoco podía seguir fingiendo. El alma se me deshacía cada vez que ella me sonreía. A las 9 en punto salí de casa. Caminé sin rumbo por el barrio, intentando aclarar las ideas. Terminé, como siempre, en el café Alameda, el mismo donde Elena y yo solíamos sentarnos a leer el periódico los domingos. El camarero, Julián, me reconoció enseguida. «Don Manuel, cuánto tiempo sin verle por aquí», dijo mientras limpiaba una mesa. «Sí, los años pesan, Julián, pero el café sigue oliendo igual», sonrió. Me senté junto a la ventana, pedí un cortado y abrí mi cuaderno azul. No sabía por dónde empezar, pero sentía que aquel día marcaría un antes y un después. Mientras escribía, escuché una voz conocida detrás de mí, suave, educada, pero inconfundible. Lucía. Giré despacio. Estaba al otro lado del café, con el mismo hombre de la grabación. No podía oír lo que decían, pero la vi entregarle un sobre. Mi respiración se volvió corta. Los dedos me temblaban sobre el papel. El hombre abrió el sobre, revisó los documentos y asintió con satisfacción. Luego, Lucía le estrechó la mano. Salí antes de que me viera. Caminé sin mirar atrás, con la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. Necesitaba ayuda, y rápido. Aquel mismo mediodía fui a ver al abogado Ortega. Lo encontré en su despacho, revisando unos papeles con su eterna calma castellana. «Manuel, te estaba esperando», dijo sin levantar la vista. «He revisado los movimientos bancarios. Tu hija ha hecho 3 transferencias a nombre de una empresa registrada en Valencia. El socio principal es ese tal David Santamaría. ¿Te suena?». Asentí. Ese era el nombre del hombre que había visto en el café. «¿Qué puedo hacer?», pregunté. «Podemos denunciar falsificación y apropiación indebida. Pero necesitaré ese audio que me dijiste. Y si puedes, una foto de ambos juntos». «Ya la tengo»,
le respondí, mostrando la imagen que había tomado desde la ventana del café. Ortega asintió, guardando el teléfono en una carpeta. Perfecto. Pero Manuel, esto va a doler. Va a doler más de lo que imaginas. Ya duele, dije mirando al suelo. Desde hace tiempo. Esa tarde regresé a casa. Lucía estaba cocinando como si nada. El aroma del guiso llenaba la cocina, y por un instante sentí la tentación de fingir otra vez que todo estaba bien. Pero no podía, no después de lo que vi. ¿Dónde has estado, papá?, preguntó sin mirarme. En el banco y luego en el café Alameda. Se giró sorprendida. ¿El café Alameda, otra vez? Sí, respondí. Curioso, ¿no? Allí también estabas tú esta mañana. El silencio cayó como una losa. Sus ojos se abrieron y por un instante su máscara se quebró. No sé de qué hablas, murmuró. No mientas, Lucía. Te vi, con ese hombre, Santa María, con el sobre. El aire se volvió espeso. Ella dejó la cuchara sobre la encimera y cruzó los brazos. No sabes lo que dices. No estás bien, papá. Llevas días confundiendo cosas. ¿Confundiendo?, la interrumpí. ¿También confundí la grabación donde planeas internarme y robarme la casa? Lucía se quedó helada, pálida. Intentó hablar, pero no pudo. Sus labios temblaban y por primera vez vi miedo en su rostro. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó en un susurro. Tu misma hija, tu propia voz. No hubo gritos, no hubo insultos, solo ese silencio que lo dice todo. Lucía se fue a su habitación y cerró la puerta con llave. Yo me quedé en el salón, mirando la foto de Elena que colgaba en la pared. Esto es lo que querías evitar, amor mío, pensé. Tu carta me pedía que la perdonara, pero ¿cómo se perdona lo imperdonable? Esa noche no encendí las luces. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa, los pasos de mi hija moviéndose arriba y abajo, el sonido de su móvil vibrando. A medianoche sonó el timbre. Me sobresalté. Fui hasta la puerta. Era el inspector Navarro, viejo conocido de Ortega. Venía a recoger pruebas. No se preocupe, don Manuel. Todo esto se manejará con discreción, me aseguró mientras guardaba una copia del audio en su carpeta. No quiero venganza, inspector, solo justicia. Y la tendrá, pero debe prepararse para lo que venga. Asentí. Sabía lo que significaba. Juicio, prensa, vergüenza pública. Pero ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Lucía bajó las escaleras con los ojos hinchados. No habló. Me miró como si fuera un extraño. Yo ya había dejado sobre la mesa una carta. La escribí durante la madrugada. En ella, solo 3 líneas. No busques mi perdón. Lo tendrás cuando seas capaz de mirarte al espejo sin miedo. Me voy antes de que termines de destruir lo poco que queda. Salí de casa con el abrigo gris de Elena y el cuaderno azul bajo el brazo. No tenía destino, pero sí propósito: recuperar mi dignidad. Mientras caminaba hacia la estación, el sol se abría paso entre las nubes, tímido pero firme. Por primera vez en meses, respiré hondo sin sentir culpa. Había perdido una hija, sí, pero había recuperado algo más valioso: mi voz, y esa nadie volvería a robármela. Habían pasado 3 semanas desde que me fui de casa. El frío de marzo me calaba los huesos, pero prefería el aire gélido de la calle
antes que el aire viciado de aquella casa llena de mentiras. Al principio dormía en una pequeña pensión en las afueras de Toledo, donde nadie me conocía. El dueño, un hombre viudo y callado, me dejaba quedarme sin hacer preguntas. Cada mañana me despertaba con el olor a pan tostado y el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Durante esos días, el silencio era mi única compañía. Pero en la soledad, uno escucha mejor las voces del pasado, y las de Elena, mi esposa, resonaban más claras que nunca. No dejes que el rencor te convierta en lo que siempre temiste ser. Esa frase la había dicho una tarde de verano, cuando discutimos por primera vez por culpa de Lucía. Entonces no la entendí. Hoy la llevaba tatuada en la conciencia. El abogado Ortega me llamó un lunes por la tarde. «Manuel, hay noticias», dijo con tono serio. «El juez ha admitido la denuncia. Lucía tendrá que declarar». Guardé silencio unos segundos antes de responder. «¿Y ella ha dicho algo?» «Sí». Presentó una declaración en la que asegura que todo lo hizo para protegerte, que firmó los papeles porque temía que cayeras en manos equivocadas. Dice que el tal Santa María te engañaba. Me quedé inmóvil, mirando por la ventana el río Tajo, que brillaba con la última luz del día. Era una mentira hábil, tejida con la precisión de quien conoce tus debilidades. «Ortega, ¿y el juez le cree?» «Aún no lo sabemos, pero si tiene pruebas, el caso se complica». «¿Pruebas?», pregunté. «Sí. Al parecer, presentó informes médicos que tú desconocías. Uno de ellos sugiere que tienes lapsos de memoria. Diagnóstico preliminar de deterioro leve». Cerré los ojos. No sabía si reír o gritar. Ahora no solo me robaba mi casa, también quería robarme mi cordura. Al día siguiente me presenté en el juzgado. No podía quedarme de brazos cruzados mientras otros contaban mi historia a su antojo. El edificio olía a humedad y a papeles viejos. Me senté en el pasillo junto a Ortega, esperando nuestro turno. Lucía llegó poco después. Llevaba un abrigo beige y el rostro pálido, casi tanto como el mío. Nuestros ojos se cruzaron durante un segundo. Nadie dijo nada. Cuando entró en la sala, bajó la mirada. Yo la observé desde el banco del público, con el corazón latiendo como un tambor. El juez, un hombre de voz grave y mirada cansada, la interrogó con calma. «¿Afirma usted que las transferencias y la firma del documento fueron por voluntad de su padre?», preguntó. Lucía dudó. Apretó las manos. «Sí, señoría, mi padre me lo pidió. Él no recuerda bien las cosas últimamente». Mentía, y cada palabra suya me atravesaba el pecho. Pero no bajé la cabeza. La verdad tiene una forma curiosa de resistir. No grita, no exige. Simplemente espera. Cuando llegó mi turno, el juez me pidió que hablara. «Señor Manuel, ¿tiene algo que decir?» «Sí», respondí poniéndome en pie. «Mi hija dice que lo hizo por amor. Pero el amor no falsifica firmas, ni graba a su padre a escondidas, ni planea internarlo para quedarse con su casa. Lo que ella llama protección, yo lo llamo traición». Lucía me miró entonces. Sus ojos brillaban, pero no de rabia, sino de algo que no supe nombrar. Quizá culpa. El juez hizo un gesto con la mano. «Continuaremos la audiencia el viernes. Hasta entonces, queda prohibido cualquier contacto entre ambas partes». Salí de allí con el alma partida. No había ganado nada. Tampoco lo había perdido todo.
Solo quedaba esperar. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías, recibí un mensaje desconocido. «No te fíes de Ortega, él también trabaja para ella». Me detuve. El corazón me dio un vuelco. Miré a mi alrededor. Nadie. Solo el eco de mis pasos y el sonido lejano de una moto que se perdía por la avenida. ¿Quién podía saber eso? Volví a la pensión con la cabeza llena de preguntas. Revisé mis papeles, los correos, los movimientos. Todo parecía en orden, salvo una cosa. El sobre con el audio original ya no estaba. Había desaparecido. El golpe final. Sin ese audio, mi caso se debilitaba. Llamé a Ortega de inmediato. «¿Dónde está la copia del audio?», pregunté con voz dura. La entregué al juzgado como acordamos. Está bajo custodia judicial, pero su voz sonaba diferente, forzada, demasiado medida. Colgué sin responder. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo me visitó de verdad. No el miedo a perder, sino el miedo a no saber en quién confiar. A la mañana siguiente regresé al café Alameda. Necesitaba pensar. Julián, el camarero, me sirvió un café sin preguntar. Mientras revolvía el azúcar, una mujer se acercó a mi mesa. «¿Es usted don Manuel?», preguntó con voz baja. Asentí. «Me llamo Isabel. Trabajé en la notaría donde su hija firmó la venta de la casa. No debía decirle esto, pero algo no me cuadró. La firma electrónica no coincidía del todo. Yo guardé una copia por si acaso. Me mostró una memoria USB. «Aquí tiene». No sé si le servirá, pero sentí que debía hacerlo. La miré sin poder hablar. La gratitud me desbordaba. «Gracias, Isabel. No imagina lo que esto significa. Solo haga justicia, señor. Pero no pierda su alma en el intento», dijo antes de marcharse. Guardé la memoria en el bolsillo interior de mi abrigo. Por primera vez en semanas sentí una chispa de esperanza. Esa noche escribí en mi cuaderno azul: «El amor de un hijo puede sanar o destruir. El mío eligió el segundo camino, pero todavía creo en la verdad. Y mientras haya una verdad que contar, no estaré vencido». Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y recé en silencio. No pedí venganza, pedí claridad. A veces eso basta para seguir adelante, porque a pesar de todo, seguía siendo su padre, y aunque no lo mereciera, en algún rincón de mi alma, seguía queriéndola. El día del juicio amaneció nublado, con ese tipo de luz gris que parece borrar los colores del mundo. No había dormido bien. Los nervios me mantenían en vilo. No era miedo a perder. Era miedo a enfrentar, una vez más, a la persona que más amé y que, sin saber cómo, se había convertido en mi enemiga. Llegué al juzgado acompañado de Ortega, el abogado. A pesar de mis sospechas, no tenía más remedio que mantenerlo cerca hasta saber la verdad. El edificio estaba lleno de murmullos, periodistas y ese olor a humedad y papel antiguo que solo tienen los lugares donde se decide el destino de las personas. Lucía ya estaba allí, sentada junto a su abogado, el mismo hombre con el que había visto en el café, David Santamaría. Iba impecable, con un traje gris perla y el cabello recogido. No parecía nerviosa. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, sin una palabra. Yo solo asentí. No quedaba nada de la niña, que una vez se aferraba a mi mano para cruzar la calle. La audiencia comenzó puntual. El juez repasó los antecedentes: falsificación de firma,
apropiación indebida y manipulación de cuentas. Ortega se levantó y habló con voz firme, casi teatral. Mi cliente, don Manuel Rodríguez, ha sido víctima de una traición familiar. No busca venganza, señoría, sino justicia. Mientras hablaba, observé a Santa María cruzar las piernas, confiado, sonriendo apenas. Era el gesto de quien cree tenerlo todo bajo control. Lucía no levantó la vista. El juez pidió las pruebas digitales. Ortega entregó la memoria USB que Isabel me había dado días antes. Cuando el técnico del juzgado la conectó al ordenador, la sala entera guardó silencio. El primer documento en aparecer fue el contrato de venta de la casa. 2 firmas, la mía y la de Lucía. El juez frunció el ceño. «Señor perito, ¿las firmas son auténticas?» El técnico tardó varios segundos en responder. «La de la señora Lucía Rodríguez, ¿sí? La del señor Manuel no coincide al 100%. Hay indicios claros de falsificación digital». Un murmullo recorrió la sala. Lucía bajó la cabeza, mientras Santa María se tensaba en su asiento. Ortega aprovechó el momento. «Señoría, además de la falsificación, hay registros bancarios de transferencias a una empresa fantasma controlada por el señor Santa María. El dinero salió de la cuenta de mi cliente, sin su consentimiento». El juez asintió lentamente. Por primera vez, algo cambiaba en el aire. La verdad comenzaba a abrirse paso. Entonces llegó el turno de la defensa. Santa María se levantó, con esa voz suave y ensayada que usan los hombres acostumbrados a mentir. «Su señoría, lo que aquí se presenta como una conspiración no es más que una familia rota por los celos y la confusión. Mi cliente, Lucía Rodríguez, actuó movida por el amor y la preocupación. Su padre, con el debido respeto, sufre de episodios de desorientación. Tenemos informes médicos que así lo acreditan». El juez lo interrumpió. «¿Podría mostrar dichos informes?» El abogado los entregó. El juez los revisó un momento y levantó la vista hacia mí. «¿Reconoce usted estos documentos, don Manuel?» «No, señoría. Nunca fui evaluado por ese médico». «¿Y puede afirmar que su firma en estos informes es falsa?» «No lo afirmo, señoría, lo juro». El juez asintió. «Solicitaré una verificación caligráfica. Hasta entonces los informes no serán tenidos en cuenta». La defensa perdió color. Lucía me miró por primera vez desde que empezó la sesión. En sus ojos había algo nuevo. No miedo, arrepentimiento. Durante un receso salí al pasillo. El aire olía a café y nervios. Me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento. De pronto sentí una mano en el hombro. Era Isabel, la empleada de la notaría. «He venido a testificar, don Manuel». No podía quedarme callada. «Gracias», susurré. «No me lo agradezca a mí. Hágalo por usted. Nadie debería envejecer sintiendo que su familia le ha robado la paz». Volví a la sala con el corazón encendido. No de rabia, sino de determinación. El juez reanudó la audiencia. Isabel fue llamada a declarar. Su voz temblaba, pero cada palabra caía con la fuerza de una piedra. Yo estuve presente el día que se firmó la venta. Recuerdo que el señor Rodríguez no acudió. Fue la hija quien trajo una autorización electrónica. Cuando pregunté si su padre la había firmado, ella me miró y no respondió. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de las luces del techo. Lucía lloró. Lloró sin intentar ocultarlo.
El juez la miró con severidad. «Señora Rodríguez, ¿tiene algo que decir antes de que dicte sentencia?» Lucía respiró hondo. Sus labios temblaban. «Sí, señoría. Mi padre dice la verdad». Un murmullo recorrió la sala. Santa María la miró horrorizado. «Yo», continuó, «lo firmé todo. Por ambición, por miedo, por querer escapar de la sombra de mi madre y del peso de su recuerdo. Y este hombre», dijo señalando a Santa María, «me ayudó a hacerlo. Me prometió invertir el dinero, devolverlo después. Pero era mentira, lo perdí todo. Y también a él». Santa María intentó levantarse, pero los guardias ya se habían acercado. El juez ordenó su detención inmediata por fraude y falsificación. Lucía se derrumbó en su asiento. Yo no sentí alegría, ni siquiera alivio, solo un cansancio antiguo, el de quien ha sobrevivido a demasiadas despedidas. Cuando el juez anunció el fin de la audiencia, todos salieron en silencio. Lucía se acercó. Tenía los ojos rojos y la voz rota. «Papá, no quiero tu perdón. Solo quería que supieras que lo intenté, que en algún momento pensé que hacía lo correcto». «Lucía», dije despacio, «el perdón no se pide, se demuestra. No hubo abrazos, no hubo promesas. Solo ese vacío que dejan las palabras cuando ya no bastan». Ella se marchó sin mirar atrás. Y yo me quedé allí, de pie, viendo cómo el tiempo se tragaba lo que alguna vez fue mi familia. Esa noche volví al río, el mismo río Tajo, que seguía fluyendo como si nada hubiera pasado. Saqué el cuaderno azul, lo abrí por la última página y escribí: «El silencio puede ser un arma, pero también un refugio. Hoy callo, no por miedo, sino por paz. Mi hija eligió su camino y yo el mío. Y aunque la herida siga abierta, sé que el amor de un padre nunca prescribe». Guardé el cuaderno, respiré hondo y miré al cielo. Las nubes se habían abierto, dejando ver un trozo de luna. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida, a su manera, me devolvía algo de dignidad. Habían pasado 6 meses desde el juicio, 6 meses desde aquel día en que escuché a mi hija reconocer lo que había hecho. El eco de sus palabras seguía rebotando en mi cabeza como un golpe suave pero constante. No me había acostumbrado al silencio, pero había aprendido a convivir con él. Volví a Toledo, al piso pequeño que me alquiló un amigo. Era modesto, con paredes de cal blanca y una ventana que daba al río. Cada mañana, mientras me preparaba el café, veía los reflejos dorados del sol sobre el agua y me recordaba que, a pesar de todo, seguía vivo. Pero vivir no es lo mismo que estar en paz. Los primeros días fueron extraños. Nadie me llamaba, nadie preguntaba por mí, y lo agradecí. El ruido de la gente, las miradas de compasión, los murmullos de los vecinos, todo eso dolía más que la traición. La soledad al menos no mentía. Un martes por la mañana recibí una carta. No llevaba remitente, pero reconocí la letra nada más verla. «Lucía, papá, no te pido perdón. Ya lo intenté y sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que he dejado el país. He conseguido un trabajo en Lisboa, en una fundación que ayuda a personas mayores sin familia. Sé que suena irónico, pero quizá ahí pueda reparar algo del daño que te hice. No espero respuesta. Solo quería que lo supieras. Lucía, la leí 3 veces. No lloré, tampoco sonreí.
Era como si la vida me estuviera devolviendo una pieza que ya no encajaba. Guardé la carta en mi cuaderno azul, entre las páginas donde había escrito mis pensamientos más oscuros, no como símbolo de perdón, sino de memoria. Las semanas siguientes las pasé ayudando en un centro comunitario del barrio. Ortega, sí, el mismo abogado que antes dudé, me lo había propuesto. «Te vendrá bien distraerte», me dijo, «y ellos necesitan manos». Al principio dudé. No me veía a mí mismo repartiendo comida ni limpiando mesas. Pero, poco a poco, encontré cierto consuelo en esas pequeñas tareas. Había algo terapéutico en escuchar las historias de otros, viudas, jubilados, jóvenes sin rumbo, cada uno con su propio dolor, pero todos con una misma necesidad: ser escuchados. Una tarde, una mujer mayor, doña Carmen, me dijo mientras doblábamos manteles: «Usted tiene la mirada de quien ha perdido, pero también la de quien ha sobrevivido». Sonreí. Quizá porque ambas cosas son ciertas. Desde ese día volví a escribir, no cartas ni declaraciones judiciales, sino pensamientos, fragmentos de vida. Y sin querer, esas páginas se convirtieron en un nuevo tipo de compañía. Un domingo, mientras regresaba del centro, pasé frente al Café Alameda, el mismo donde todo comenzó. El local estaba igual, los ventanales empañados, el reloj colgado torcido y el aroma inconfundible del café recién hecho. Entré sin pensarlo. Julián, el camarero, me reconoció de inmediato. «Don Manuel», exclamó. «Creí que ya no volvería por aquí». «Yo también lo creía», respondí. Me sirvió un cortado sin pedírselo. Nos quedamos hablando un rato, de cosas simples: el tiempo, el fútbol, los turistas que llenaban la plaza. Pero antes de irme, me dijo algo que me dejó inmóvil. ¿Sabe quién vino hace poco? Su hija. ¿Lucía? Sí. Pasó por aquí hace un par de semanas. Preguntó por usted. Dijo que si volvía, le dijera que estaba bien, que no dejara de escribir. Sentí un nudo en la garganta. Ella había estado aquí, en el mismo lugar donde la vi por última vez antes del juicio, y yo, sin saberlo, había estado tan cerca. Esa noche, al volver a casa, abrí el cuaderno azul y escribí: «El perdón no siempre se dice. A veces llega en forma de silencio o en un café compartido en ausencia. Quizá no vuelva a verla, pero su sombra ya no pesa igual». Mientras escribía, oí un golpe en la puerta. Era Ortega. Venía con un sobre en la mano. «Te traigo buenas noticias, Manuel». «¿Del juzgado?», pregunté sorprendido. «Sí, han cerrado el caso definitivamente. Santa María aceptó un acuerdo y confesó todo. Tendrá prisión, y tu nombre está limpio». Me quedé quieto, con el sobre entre las manos. No lo abrí. No hacía falta. No era justicia lo que me mantenía en pie, sino algo más simple: haber recuperado mi verdad. Los días siguientes fueron distintos. El aire olía a primavera y los almendros comenzaban a florecer. Cada mañana, después del desayuno, paseaba junto al río. El agua seguía fluyendo, igual que la vida, sin mirar atrás. Una tarde, al llegar al banco donde solía sentarme, encontré una nota doblada. No había nombre, solo una frase escrita con tinta azul. «Gracias por no rendirte. Él, Lucía».
Lo supe sin dudar. Y por primera vez desde que todo empezó, sonreí de verdad. No porque todo estuviera bien, sino porque, al fin, podía respirar sin rabia. Pasaron los meses. El centro comunitario se convirtió en mi rutina. Me dieron un pequeño despacho y empecé a ayudar a otros mayores a tramitar sus pensiones y papeles. De algún modo, sentí que mi historia servía para algo. Advertir a otros de cómo el amor ciego puede destruirnos, pero también enseñarnos a empezar de nuevo. Una tarde una voluntaria me preguntó, ¿Usted tiene familia, don Manuel? Me quedé pensando unos segundos antes de responder. Tuve una, y quizá todavía la tenga en algún lugar. Pero ya no necesito que esté cerca para sentir la mía. La chica sonrió sin entender del todo, pero yo sí entendí. Había aprendido a convivir con la pérdida sin convertirla en una herida eterna. A veces, por las noches, releo la carta de Lucía. No para juzgarla, ni para revivir el pasado, sino para recordarme que el amor de un padre nunca se extingue del todo. Solo cambia de forma, porque al final la verdad tiene un precio, y el mío fue perder a mi hija para encontrarme a mí mismo. Cierro el cuaderno, apago la lámpara y dejo que la oscuridad me abrace. Ya no me asusta. Al contrario, en ella encuentro paz. Y mientras el reloj marca la medianoche, murmuro una última frase al aire. Te perdono, Lucía, no por ti, sino por mí. El tiempo pasa sin pedir permiso. Cuando uno envejece, no lo hace de golpe. En realidad, se apaga poco a poco, como una vela que se consume sin ruido. Así me sentía yo, 6 años después de aquel juicio que me cambió la vida. No había vuelto a ver a Lucía, aunque a veces recibía alguna postal desde Portugal. No decía mucho, solo un paisaje, un «espero que estés bien» y una firma temblorosa. Y con eso me bastaba. Vivía tranquilo en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Las calles olían a pan recién hecho y a lluvia, y los vecinos ya me conocían como el señor del cuaderno azul. Cada mañana me sentaba en el banco del parque con mi termo de café, escribiendo los pensamientos que no me cabían en el alma. Algunos niños me saludaban al pasar. A veces uno se quedaba conmigo, curioso por saber qué escribía tanto. ¿Escribes un libro, abuelo?, me preguntó un chaval de unos 10 años. No, hijo, escribo para no olvidar quién soy. El niño se quedó pensativo. ¿Y lo consigues? A ratos, respondí con una sonrisa. Pero con los años aprendes que recordar también puede doler. Un día recibí una llamada inesperada. Era Ortega, mi antiguo abogado y amigo. Manuel, no quiero alarmarte, pero acabo de saber que Lucía está ingresada en un hospital de Lisboa. Ha tenido un accidente de coche. El corazón se me detuvo un instante. Hacía tanto que no oía su nombre en voz alta, que me sonó ajeno, como si hablaran de otra persona. ¿Está grave?, pregunté con la voz temblorosa. No lo sé con certeza, pero deberías ir. Colgué sin pensarlo más. Al día siguiente tomé el tren hacia Lisboa. Durante el trayecto vi pasar los campos, los pueblos y las montañas. Cada kilómetro era un recuerdo. La infancia de Lucía, las risas con Elena, las noches de discusión y perdón. Todo parecía tan lejano y, sin embargo, seguía allí, dentro de mí. Cuando llegué al hospital, un enfermero me indicó su habitación. Lucía estaba dormida, con un vendaje en la cabeza y un brazo inmovilizado. Tenía el rostro pálido, pero seguía siendo mi hija. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Era fría, delgada.
Durante unos minutos no dije nada. Solo la miré, intentando grabar ese momento en mi memoria. «Has vivido deprisa, hija», susurré. «Demasiado deprisa. No sé cuánto tiempo pasó». Al cabo de un rato, abrió los ojos. Al principio me miró sin reconocerme. Luego, una lágrima rodó por su mejilla. Papá, aquel papá, fue como una campanada después de años de silencio. Le acaricié la frente y durante un instante no importó nada más. Ni el pasado, ni el juicio, ni las heridas. «Tranquila», le dije. «No tienes que explicar nada». «No, déjame hablar», susurró con la voz quebrada. «He pasado tanto tiempo intentando huir de ti, de mamá, de todo, que al final solo he conseguido huir de mí misma». «Ya está, Lucía», interrumpí. «No sigas castigándote». «No, papá, escucha». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Encontré las cartas de mamá, todas las que nunca me diste, y entendí que no eras el monstruo que me hicieron creer. Yo era la que no supe amar». Sentí como se me hacía un nudo en la garganta. No había palabras suficientes para curar tanto tiempo de culpa. «Te he perdonado hace mucho», le dije al fin. «Lo hice el día que dejé de necesitar entenderte». Lucía apretó mi mano, y por primera vez en años pude ver paz en su mirada. Pasé varias semanas en Lisboa, cuidándola. Poco a poco fue recuperándose. Caminaba con dificultad, pero su espíritu había cambiado. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza del hospital, me dijo: «Papá, quiero volver a casa, no a la de antes, sino a empezar de nuevo». «¿Dónde?», pregunté. «En tu pueblo, si me dejas. Quiero ayudarte en el centro comunitario. Quiero hacer algo bien por una vez». No respondí, solo la miré y asentí. Y así fue como, meses después, la vida nos devolvió un pedazo de aquello que creíamos perdido. Lucía se instaló en una pequeña casa al lado de la mía. Al principio, los vecinos murmuraban: «Claro, nadie olvida fácilmente los titulares del pasado». Pero ella no se escondía. Iba cada día al centro, cuidaba de los mayores, preparaba comidas, escuchaba historias. Yo la observaba desde lejos, sin intervenir. No quería romper ese delicado equilibrio que tanto nos había costado conseguir. Un día, doña Carmen, la mujer del centro, me dijo: «Tu hija tiene tus manos, ¿sabes? Trabaja con las mismas ganas que tú». «Y el mismo orgullo», respondí riendo. Carmen me miró seria. «No, tiene algo que tú no tenías: arrepentimiento. Y eso también es una forma de amor». Sus palabras me acompañaron durante días. Los años pasaron. Lucía siguió allí, a mi lado, sin grandes gestos, sin discursos, solo presencia, y con eso bastó. Cuando cumplí 83 años, el centro organizó una pequeña fiesta. Vinieron los vecinos, los niños y hasta el alcalde. Me entregaron una placa que decía: «Por su ejemplo de bondad y resiliencia». Lucía fue quien leyó el discurso. Su voz temblaba. Mi padre me enseñó que el amor no siempre se demuestra con palabras, sino con paciencia, y que el perdón no borra lo ocurrido, pero sí ilumina lo que queda. Hoy solo quiero darle las gracias por seguir siendo mi padre. Incluso cuando dejé de ser su hija, todos aplaudieron. Yo me quedé sin habla, solo pude abrazarla, y en ese abrazo supe que todo lo vivido había tenido sentido. Meses después, cuando el invierno volvió
mi salud empezó a debilitarse. Las noches eran más frías y el cuerpo ya no respondía igual. Pero no tenía miedo. Había hecho las paces con la vida y con la muerte también. Una noche le pedí a Lucía que me trajera el cuaderno azul. Se sentó junto a mí como cuando era niña y me lo entregó con cuidado. «¿Qué harás con él cuando ya no esté?», le pregunté. «Seguiré escribiendo», respondió. «No sobre lo que pasó, sino sobre lo que aprendí», sonreí. «Entonces, hija, habrás entendido mi lección más importante». Cerré los ojos, escuchando su respiración tranquila. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado, y por primera vez su sonido no me pareció triste, sino sereno. El final no llegó con dolor, sino con gratitud, porque al final la verdad nos separó, pero el amor nos devolvió el camino. Pregunta para ti, espectador. ¿Tú crees que las segundas oportunidades realmente existen o solo son una forma de cerrar las heridas? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha emocionado, suscríbete ahora para no perderte más relatos como este. Historias de vida, de familia y de segundas oportunidades. Gracias por acompañarme hasta el final. Hasta siempre.